Otra vez, vamos a explicar en este vídeo lo que se supone que hay que hacer en el ejercicio 5 de la tarea 1 de Excel. El título es gestión de datos, tablas de Excel, ordenación y filtros. Bien, este ejercicio incluye dos partes, una muy sencillita y otra no tanto. La sencillita consiste en abrir el archivo ejercicio 5, 6 y 7, poner el nombre, renombrar la hoja 1 como properties y aquí nos venimos aquí. Se trata de estos datos que os aparecen aquí, que hay unos cuantos, aplicarles un formato de tabla de Excel. Cuidado, porque cuando digo tabla de Excel no me refiero simplemente a aplicar, perdón, esto está aquí, aplicar los bordes, en fin, todo este tipo de líneas y demás, centrar los datos y demás. No se trata de eso. Tabla de Excel es una herramienta de Excel muy específica con unas características muy concretas y que se crea también por un procedimiento determinado que se explica en los videotutoriales de la plataforma. Así que eso es lo que yo quiero que hagáis con estos datos. Aún así, es muy sencillo. Y a continuación, la segunda parte consiste en, a partir de esa información, hacer un análisis. Es decir, ordenar los datos según determinados criterios y filtrarlos también según determinados criterios usando diferentes herramientas. Lo primero de todo, se nos pide que una vez creada la hoja Properties, se copie esta hoja digamos que se hagan 3 copias de esta hoja y que se renombren las copias como filtros 1, filtros 2, filtros 3. Aquí os da un pequeño consejito para hacer las copias, que os ahorrará bastante tiempo a la hora de copiar, de hacer copias de una hoja. Bien, entonces, una vez hecho eso, ya tenemos las 3 copias, pues aquí a continuación en esta tabla se nos dice qué es lo que hay que hacer en cada una de esas hojas. En definitiva, en la hoja 1 se nos dice que tenemos que ordenar los datos y filtrarlos. Entonces, la ordenación de datos, ¿qué tipo de ordenación de datos hay que hacer? Pues hay que hacerlo por el tipo de operación. Si nos vamos aquí, veremos que unas operaciones, un momentillo, son alquileres y otras operaciones son ventas, ¿vale? Por tanto, lo que se nos pide es ordenar en primer lugar por el tipo de operación. Habrá muchas ventas y muchos alquileres. Y como segundo criterio, ya que tenemos muchos elementos de cada tipo de operación, ordenar los de cada tipo de operación por momentillo, entonces por el tipo de propiedad. Es decir, si nos vamos aquí una vez más, el tipo de propiedad es parking, local, oficina, park, suelo, etcétera. Pues los de alquiler, ordenarlos por tipo de propiedad, y los de ventas lo mismo. Entonces, cuidadito, porque ordenar por un solo criterio es muy sencillo, pero ordenar por 2 criterios no es tan fácil. No basta ordenar por uno y luego ordenar por otro, porque perdemos el primer criterio de ordenación. Aquí os remito a los videotutoriales cuyos enlaces aparecen en la descripción del vídeo. Fijaos bien en el procedimiento. Y aquí en el filtro se nos dice que aparecerán una vez ordenados los datos. Cuidado, este es el orden de operaciones. Primero hay que ordenar y luego filtrar, porque si filtramos y luego ordenamos, es posible que en el filtro por casualidad nos queden ordenadas los elementos y creamos que ya no es necesario aplicar la ordenación de datos, pero en realidad los datos no están ordenados. Así que lo primero, ordenar los datos y luego, cuando estén ordenados, filtrarlos. Pues, ¿qué es lo que hay que filtrar? Hay que hacer que solo se muestren las propiedades de Gerona o las de Tarragona cuya superficie sea superior a 150 metros cuadrados. Es decir, eso es un filtro múltiple. El primer criterio es que las propiedades estén en Gerona o estén en Tarragona. Es decir, tanto si están en Gerona como en Tarragona aparecerán. Tened en cuenta que esto de Gerona a Tarragona es el mismo campo. Ese es el campo de provincia, ¿de acuerdo? Y en cambio el de superficie es otro campo diferente, superficie en metros cuadrados. Por tanto, aquí aparecerán los de las provincias que os he dicho, que ya ni me acuerdo, de Gerona y Tarragona, ¿vale? Y solo aquellas que siguen siendo de Gerona o Tarragona, su superficie sea
superior a la momentillo, superior a 150 metros cuadrados, más de 150 metros cuadrados. Una vez más, cuidadito, porque no es lo mismo 150 metros cuadrados o más que más de 150 metros cuadrados. Es una diferencia muy importante. En la segunda hoja de filtros 2 no hace falta ordenar los datos, así que nos olvidamos de eso. Y aquí el filtro que se nos dice que hay que aplicar es un filtro avanzado, que no es lo mismo que un filtro múltiple. Tiene su propio procedimiento, así que si me aplicáis aquí un filtro múltiple como aquí, estará mal, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que los filtros múltiples son acumulativos, se debe cumplir lo de un campo y lo de otro campo, es decir, se aplica primero a un campo y luego se aplica al otro campo y lo que queda pues es el resultado del filtro y se han de cumplir los dos criterios a la vez. Mientras que aquí en el filtro avanzado se trata de, en este caso, mostrar las propiedades registradas después del 10 de enero de 2026 o cuyo precio es inferior a 500.000 euros. Es decir, tanto si se han registrado después de esta fecha como si su precio es menor a 500.000 euros, aparecerán. ¿De acuerdo? Esto es esto solo se consigue por el procedimiento de filtro avanzado. Esto es un I, esto es un O. Esto es un I referido a dos campos diferentes, en la provincia y en la superficie. Esto es un O, ¿vale? Referido también a dos campos distintos. Bueno, y aquí abajo se nos pide utilizar dos funciones que sirven también para filtrar y ordenar datos. En el primer punto se nos dice que debajo de la tabla en otra página combinemos las funciones ordenar y únicos para conseguir una lista de tipos de propiedades en orden descendente. Es decir, que si tenemos que los tipos de propiedades son parking, local, oficina, pero luego se repite parking, etcétera, otra vez parking, otra vez oficina, queremos obtener una lista de tipos de propiedad, pero sin repeticiones, ¿de acuerdo? Sin repeticiones y además ordenados por orden alfabético, se entiende, en sentido, si no me acuerdo bien, no, en sentido descendente, es decir, empezando por la Z y acabando por la A. Bien, entonces, no, eso es un decir, porque no hay ninguno que empiece por Z, ni a lo mejor ninguno que empiece por A, pero ya me entendéis. Entonces, aquí el resultado nos aparecerá por aquí debajo de la tabla con un encabezado. Tipos de propiedades y aquí la lista. Ahí lo que hay que hacer es anidar, meter una función únicos dentro de una función ordenar. ¿Cómo hago eso? Pues os remito a los videotutoriales cuyo enlace aparece en la descripción del vídeo. Y en el último punto, aquí se nos pide también combinar función filtrar con una función ordenar. En primer lugar, para filtrar solo las propiedades cuya superficie sea inferior a 100 metros cuadrados, ¿vale? Si no hay ninguna, la celda quedará vacía, ¿vale? Eso es importante. Aunque haya, es necesario que configuremos la función de manera que en caso de no haber, la celda quede vacía. Bien, es decir, no nos dé ningún resultado, no nos dé un mensaje de error. Bien, entonces, ese resultado de las propiedades de menos de 100 metros cuadrados se tendrá que ordenar por fecha en orden ascendente. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos que el resultado de la función filtrar, vamos a ver, afecta a la superficie, al campo de superficie, mientras que ordenar se refiere al campo de fecha. Bueno, pero han de salir todos los datos en cada caso. Bueno, es decir, como resultado de la función de ordenar y filtrar, han de salir todos los campos, solo que limitados a los registros que cumplan esa condición. Bien, y eso es todo. Simplemente, una vez más, tenéis que consultar los vídeos que no os van a explicar exactamente cómo se hace esta tarea, porque entonces ya lo habría hecho yo, sino que os van a explicar casos similares que vosotros vais a poder aplicar con analogía para resolver esta concreta tarea. Y eso es todo, así que hasta el próximo vídeo.